Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube, seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos. ¿Cómo podemos ir sanando desde la inconsciencia algunos traumas de la infancia? Los primeros 7 años, papás, mamás, no se separen de los hijos, porque es la edad de mayor riesgo de desarrollar traumas. Después de los 7 años, todo es repetición. Hay parejas que dicen y sienten amarse, pero se terminan separando y al parecer no tienen problema, solo se quieren separar. Entonces hay una repetición de patrones aprendidos y heredados. Hay una separación del padre o de la madre o algún familiar. 95% las decisiones ya vienen predeterminadas. 5 áreas en nuestro inconsciente: pareja, hijos, profesión, dinero y social. Si hacemos una introspección de la pareja, vemos que está repitiendo los genes de papá o de mamá. El tratamiento es cambiar el chip. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo los mismos comportamientos de papá o mamá, la misma información que tiene nuestra pareja, la vamos a encontrar el comportamiento o hace lo mismo o lo hace al revés. Una se queda en pareja u otra se separa. Nuestros ancestros, nuestra historia familiar han elevado a Matea. ¿Recuerdan a Matea? Miedo, amor, tristeza, enojo, alegría. Son las 5 emociones básicas. Una de las más relevantes es el miedo de esas 5 emociones básicas. Y ante el miedo o huyes o peleas o te haces el muertito. Entonces, aquí venimos viendo las decisiones previas que tomaron los ancestros. Y entonces yo tomo decisiones que ni son mías. Se trata de cambiar nuestro destino. Todo lo que traemos previo, incapacidades de no poder avanzar y creer que tienes o no las capacidades, y cuando encuentras el origen, lo destrabas, te desenchufas, te desconectas, te desprogramas, desaprendes lo aprendido, te desbloqueas. En el momento que te des cuenta, que descubras que no te va bien, busca el origen y destrábate de ese bloqueo que estás teniendo. Elimina el bloqueo. Haz de cuenta que abres las compuertas y todo empieza a llegar a tu vida. Ya empieza a llegar a tu vida el éxito. Empiezan a llegar a tu vida personas que estaban parados económicamente y al descubrir su origen, ese origen del trauma, de su herida, y al desbloquearse, empieza el éxito en su vida, en todos los aspectos de pareja, ya sea económicos, en todos los aspectos, porque han sanado en una nueva ciencia epigenética, así la pueden buscar, porque es todos los genes, todo lo que heredamos. ¿Cómo se soluciona el conflicto? A través de la ciencia. Y es solamente cambiar el chip y listo, cambias tu vida. Se han desprogramado personas que no tienen ninguna necesidad de tomar lo que no es suyo. Tienen el mal hábito de tomar cosas que no le pertenecen. Y había que desprogramarlo de que alguna persona de sus ancestros eso hacía, porque si no, iba a seguir robando. Por una parte sentía la necesidad de hacerlo, y si lo hacía, sentía culpa. Sabía que se acabaría su reputación. Lo que se hizo fue trabajar con el origen. Encontraron el ancestro
que sí había cometido el robo. Él tenía ese impulso por programación. Los programas vienen ya heredados. A veces a los 35 años ya se andan separando. A veces hasta no tienen ni hay ni alguna causa aparente. Entonces, se trata de buscar el origen. Encontramos que hay una separación del padre o de la madre o de alguno de sus familiares. Entonces se le llama signo de aniversario, donde tú tienes que repetir el programa heredado. Esas conexiones que se hacen al buscar el origen, si se le pasó eso a un ancestro o sucedió que con mi mamá, papá, entonces ya se quita el bloqueo, ese bloqueo que ocasionó eso. Hay personas que son abusadas sexualmente en la infancia, pero eso no implica que vayas a ser abusador en tu adultez. Pero lo que sí sucede, que te dejas seguir siendo abusado de diferentes maneras. Te piden prestado y no te pagan. Entonces te das cuenta que tienes un programa de abuso. Si no lo eliminas, vas a tener ese programa el resto de tu vida. Previo a tu abuso, tu familia lo sufrió sí o sí. Se generan de generación en generación y el tratamiento es destrabarlo desde su origen generacional en tu vida presente para que ya no pase a las siguientes en tu generación. Al sanar tú, sana el resto de tu familia, el resto de tu clan. ¿Por qué? Porque viene heredado a través de los genes. Se desbloquea, se destraba, se desenchufa, se desconecta. Desde la teoría cuántica está comprobado que si sanamos a distancia una célula del mismo clan, la otra en automático sana también. Primer paso, toma de conciencia de la parte que tenemos programada. Es más fácil cuando ya lo sabemos el historial de nuestra familia. Lo que les pasó a ellos, les pasó a la tía, también a la abuela. Ese es su programa. Desde ahí ya se avanzó la mitad del camino, liberada. Las emociones que se sintieron probablemente es miedo. Hay que equilibrar el miedo. Junto con la toma de conciencia y la liberación de la emoción, ya está la sanación de ese conflicto. No importa si no tienes información de tus padres, de tus ancestros, quienes viven contigo, son tu pareja y esa va a ser el reflejo de la misma información de tu propia familia. Y esto se comprueba en los comportamientos. Te sigue pasando, sigues sintiendo que te abusan. ¿Qué quiere decir? Que tienes el programa activo. No tienes información de arriba porque tu mamá no habla. Entonces me voy más abajo con la pareja. ¿Por qué? Porque nos juntamos, nos casamos con personas con la misma información. No todas, no todos, pero sí la más importante es esa información. Encontrar siempre la forma de sanar. El inconsciente, cuando recibe un trauma en la infancia, la primera cosa que hace, repetirlo. Y no me doy cuenta desde el cerebro que estoy repitiendo. Me caso a los 15 años y a los 30 me estoy divorciando. Entonces voy a encontrar que estoy repitiendo el mismo conflicto y así me voy dando cuenta de programas heredados que estaban ahí y yo ni lo sabía. Por ejemplo, el infiel o la infiel trae el mismo programa de traición. Es una herida de la infancia. El que comete la infidelidad se la comete a alguien. Viene con el programa de infidelidad, pero en
opuesto. Es decir, traigo mi propio programa y entonces va a proyectar lo que necesita que la otra persona le haga. Va a buscar parejas, va a buscar personas que le den información que necesita de abandono, que esa información que necesita de rechazo, esa información que necesita de humillación, esa información que necesita de traición. Y lo va a estar repitiendo todo el tiempo mientras no sane sus traumas y heridas. Las personas que son codas están programadas para ser codas. Caso de acumuladores es un conflicto de carencia. En ambos casos es un conflicto de carencia. Sacas información de su historial y encuentras que hay carencia en su familia o más allá en los ancestros. Para el inconsciente, el dinero no existe. El amor de la madre y el dinero son energía. La madre es quien me alimenta, entonces con el dinero compra comida. Se resuelve desde las historias de carencia. Cuando soporta, cuando soportaste en la infancia tanta carencia, en la adultez tienes un límite de ya no más soportar carencias. Aquí no es un bloqueo, sino es la sensación de volver a sentir carencia. Te provoca enojo, te provoca rabia, te provoca frustración. Regresar a ese lugar libera el enojo. En ese lugar donde tenemos identificado lo que sentimos, volver ahí para liberarlo. Al regresar a ese momento, se trata de sacar tu enojo. Como eras niño, hay que llorarlo en forma de enojo y llanto, porque cuando eras niño así lo sacabas, llorando, y así lo vas a liberar. A veces sucede que el éxito económico no llega por el antecedente previo del historial familiar o de nuestros ancestros. Hubo secuestros, hubo robos, hubo violencia y nada más no llega el éxito. Es debido a que siente el inconsciente con respecto al dinero. ¿Qué es lo que siente el inconsciente? Y si aparte te inculcaron que el dinero no crece en maceta, que el dinero es malo, entonces la bondad contra el dinero se pelean. Es una programación desde los ancestros, pasando por el embarazo y luego hay programación en la infancia. Primero saber si tengo un bloqueo. No me contratan. ¿Por qué no me contratan? Tengo un buen trabajo, pero no me ven, no me reconocen. Tengo que buscar hijos no reconocidos en mi clan. ¿Qué pasó ahí con mis ancestros que sufrieron para tenerlo? O es un programa o es una creencia de mis ancestros que me está limitando. Tomar café o una sustancia que me active representa en mí un conflicto de la vía paterna. A lo mejor sí estuvo el padre, sí estuvo ahí con nosotros, pero no me guió, pero no me impulsó. Es parte de la energía masculina, porque la energía masculina es el proveedor, el que protege, el que impulsa. Eso es el padre. Por- y entonces, ¿por qué hay obesidad y en el sobrepeso? ¿Cómo salir de ahí? Muchas personas tienen el problema de peso y es hacer una limpia emocional, generacional y biológica. Aquí no aplica desprogramación porque el cuerpo ya está adicto. El cuerpo pide a nivel celular la sustancia. La ventaja de que aquí cuando sanas ya no hay reincidencia, eliminando el origen. Herida de rechazo en el embarazo y el parto. Desde el momento que no es hijo planeado, el producto ya grabó la información. El inconsciente no entiende de tiempos, ni pasado ni futuro. Si yo recibí un rechazo de mi madre o de mi padre, ahí está la herida del rechazo.
Si no merezco el amor de mi madre, mi inconsciente dice que también todo lo demás no lo merezco. En ese periodo de tiempo se va a convertir en toda tu vida el rechazo, a menos que tomes conciencia y lo trabajes. Es la forma más fácil de liberar la emoción que sintió en el momento del rechazo y lo sigue sintiendo hoy día porque lo sigue viviendo. Hoy día no lo merezco. ¿Qué sientes cuando te rechazan? Y sácalo. Pero cuando eras bebé, tienes que viajar al vientre de manera inconsciente. Como el inconsciente no tiene tiempo, eso pasa o pasó hace 40 años, pues yo todavía puedo regresar y cambiarlo. Pasó hace 50, 60 años, pues yo todavía puedo regresar y cambiarlo. Y puedo cambiar esa emoción que se sintió, liberarla. Se quedó grabado en los genes y no a nivel mental, por eso no la encuentro. No la encuentro en mi cerebro porque se quedó grabado en mis genes, en mis células. La herida del abandono. Las personas que estuvieron en incubadora, el origen en la madre. Entonces hay que volver energéticamente al vientre de la madre para liberar esa emoción que se sintió, el sentir abandono cuando lo tuvieron que dejar en incubadora porque resultó con un problema seguramente respiratorio y tuvo que estar ahí por una semana. Entonces le queda esa herida del abandono y hay que curarla, hay que sanarla. ¿Cómo logramos desprogramarnos para programarnos? La programación evolutiva, técnica para ver los bloqueos de cualquier tipo, emocionales que se convierten en síntomas físicos. Cuando tú quieres lograr algo y no ves resultados, aquí hay un bloqueo. Entonces empiezas a investigar sobre otras realidades, las herencias generacionales, y vas viendo más allá que el problema no es de uno solo, que nuestro inconsciente, con la información que tiene, lo interpreta como algo peligroso para la supervivencia. Entonces, el que toma las decisiones de mi comportamiento es mi mente inconsciente. Ya está programada la decisión por mi inconsciente. Es una mera repetición de un clan familiar. ¿Por qué? Porque heredamos en nuestras células esa información previa. En realidad, si no existiera esa información, vendríamos en blanco y no podríamos sobrevivir. Por ejemplo, los animales que nacen saben qué tienen que hacer. Ya vienen en ese programa. Algunos nacen y se quedan paraditos. Es una verdadera evolución de nuestro cerebro. Nosotros, los seres humanos, también somos programas, pero somos más complejos porque somos seres sociales. Es decir, el destino existe, ya viene la decisión programada en nuestro inconsciente. Es el 95% y solo el 5% es lo que nosotros podemos decidir. Solo decidimos cosas sencillas: qué quiero tomar, qué quiero comer, qué me quiero poner. Todo lo que no podemos decidir, que está en el inconsciente, los hijos, la profesión, lo social. Entonces te aleja de las cosas que tú quisieras tener. Porque esto sucede porque está la información de nuestros ancestros o está la información de la historia natural y está como antecedente de que algo ocurrió en esa familia, en esos ancestros y nos alejan para que no nos ocurra lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el origen del conflicto. En tu vida cotidiana, ¿qué te está pasando que no avanzas? Por ejemplo, no avanzas en tus relaciones, no avanzas en el dinero,
Entonces, de acuerdo a lo que te gustaría analizar, por ejemplo, el dinero, analizando tu infancia, analizando tus creencias, ahí podemos encontrar el origen del conflicto. Únicamente puede ser generacional o durante la concepción y parto o es desde la infancia hasta los 7 años. ¿Por qué? Porque de los 7 años en adelante todo es repetición. A esta edad, ya se formó tu vida buscando las emociones que se relacionan, por ejemplo, con el dinero. Se busca el origen y emoción. Una vez encontrado, se procede a destrabar. Lo difícil sería encontrar la información, pero nos basamos en el propio comportamiento de la familia, de los primos, de los hermanos y vamos encontrando el origen. Ser responsables desde la conciencia. Una vez encontrado el origen, es importantísimo la toma de conciencia. Pero si la persona nunca comprende cuál es el origen de su comportamiento, no hay manera de sanar. Primero, encontrar el origen. Después, la toma de conciencia mediante un ejercicio repetitivo para poder lograr liberar y sanar las emociones. Hasta los 7 años es indispensable estar al 100% con nuestros hijos para dejarlos bien armados y evitar sean presa fácil de adquirir traumas. Desde que nacemos traemos elementos básicos, la información generacional, genes heredados durante la concepción, su ambiente en el que se embarazó, lo que piensa, lo que dice y lo que siente la embarazada, todo lo recibe el producto de la concepción a nivel celular y genético, ya sea carencia, ya sea preocupación, ya sea infelicidad o ya sea felicidad. Y eso lo marca al producto para toda la vida. Sí o sí, el producto va a tener esa marca. Si la madre siente rechazo, el producto recibe el rechazo. Los primeros 3 años de vida sigue siendo extensión de la madre y de los 4 a los 6 años sigue siendo extensión de la madre, pero también ahora del papá. Y a partir de los 7 años se acaba la conformación del ser y comienza el desarrollo del ser. Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Su periodo inicial termina a los 6 años. Crecer en la edad escolar, el cerebro empieza a desarrollarse con su propio pensamiento, con sus propias teorías. Después viene la reproducción, la elección de pareja. Esa tiene mucho que ver con las vivencias de los primeros años de vida y también con la herencia de los ancestros. Nosotros, los padres somos los formadores celulares y genéticos de nuestros hijos, determinantes de lo que le va a suceder a nuestros hijos, si se va a enfermar, si va a ser feliz, o de los 0 a los 6 años en donde se está desarrollando el ser, y ya de los 7 años en adelante ya se formó el ser. Aquí, a los 7 años, solamente va a expresar lo que aprendió hasta los 6 años. La familia paterna para el inconsciente es proveer, proteger, impulsar. Son funciones como papá. Nuestros hijos lo saben inconscientemente. La madre se encarga de equilibrar con amor. Es la que provee el alimento, apoya emocionalmente. Entre la protección, el amor, la provisión, la guía, el ser humano es casi perfecto. Trabajar las emociones desde la conciencia. No importa el rol paterno o el rol materno. Pueden cambiar de rol y no pasa nada, siempre y cuando cubran las necesidades de los niños.
Entonces, para los hijos no está claro y empiezan a haber fallas y se sienten como abandonados, se sienten rechazados, se sienten humillados. Las 5 heridas del alma se empiezan a interpretar ahí sin guías, no saben qué hacer, no saben si es amado, se generan 1000 conflictos. Es imposible que no tengamos heridas. Todos los seres humanos tenemos heridas de la infancia. Cuando buscamos de niños ante los miedos por la noche a los padres y estos están dormidos, vamos a sentir las heridas de abandono. Si ambos están fuera de casa, a los niños les pega más. Después de los 7 años, lo puede seguir guiando en su educación, en su espiritualidad, en la universidad. Si hubo ausencia de padre durante los primeros 6 años, pierden la brújula los niños. No hubo guía. Los niños, y ya como adultos, no saben qué hacer. Trabajan en lo que no les agrada. Somos Trinidad y por lo tanto, si conectamos con la mente, cuerpo y espíritu, el espíritu está dentro de nuestro cuerpo. Dios es la energía, la fuente más profunda de amor. Dios es amor y es un Dios, no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. La energía y el inconsciente no comprenden la maldad. Por eso la podemos engañar a la mente inconsciente. Lo que afirmamos conscientemente con la razón, con la lógica, al inconsciente nos cree todo. Si actuamos con amor todos los días, estamos hechos para la bondad y el amor. La energía es el movimiento que nos crea una frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria genera energía, ya sea que esa energía viene cargada de amor, se eleva la energía vibratoria, o viene con falta de amor, desamor, baja energía. Para lograr un equilibrio energético va a depender de lo que comes, de cómo te expresas, de lo que das y de lo que recibes. Ante la ausencia paterna, tener un tío o una madre puede ser símbolo. No cubren, pero sí va a existir una presencia paterna de autoridad que no cubrirán el 100%, pero sí van a funcionar como presencia paterna de autoridad. Una madre soltera siempre va a estar en energía masculina. ¿Por qué? Porque va a tener que proveer y se le va a batallar para encontrar una pareja que la provea y la proteja a ella. Es decir, el tipo de energía determina el tipo de relación, el clan familiar por herencia. Por ejemplo, lo vemos en los animales. Vienen en grupo los pájaros, los peces, las aves. Nosotros venimos en clan. Es la conformación de ese grupo, que venimos como especies individuales. Por ejemplo, una persona que crece en un barrio y otra que crece en un lugar más privilegiado, entonces las ideologías y creencias lo va a llevar a lugares iguales. Claro que hay sus excepciones, pero por lo general así va a ser. Esa manada, ese clan en el que venimos, en donde hay inconsciente familiar, inconsciente individual, inconsciente colectivo, inconsciente del país. Una persona muy delgada, vemos que trae herida de rechazo. Una persona que batalla por su peso va a buscar ser encontrada, una herida de abandono. El tema de la ansiedad. ¿Cómo podemos salir de la ansiedad? La ansiedad es sinónimo de miedo a morir. Manifestaciones de la ansiedad: taquicardia, sensación de falta de aire, sudoración. Entonces, ¿quién estuvo a punto de morir? ¿Tú o un ancestro? Entonces, buscamos en la infancia. ¿Te pasó? ¿Faltó la respiración en la infancia?
así con un pedazo de pollo que me quería ahogar, o me caí de una alberca y estuviste con el miedo a morir. Pero también si buscas en los ancestros, ¿alguien se ahogó? Si tuviste sensación de ahogo, vas a repetir más el de tu infancia. Se juntan y se hace más potente. Ahora, ¿cómo superar los miedos? Primero, determinar el miedo, a qué tienes miedo. Y si es justificado, se trabaja desde la madre. Y si no es justificado, hay que volver a vivir el evento y llorar ese miedo. El miedo siempre es un conflicto de presa. Siento que alguien me va a atacar. Y como ya me pasó a alguien de mi familia, yo estoy todo el tiempo con miedo. Cuando hay miedos injustificados, hay que buscar en la madre si hubo amenaza de aborto o algún accidente en la madre, tuvo miedo a perder al hijo. Si el miedo es injustificado cuando a la persona no le ha pasado nada y hay que buscar generacional o en la madre, entonces regresas al vientre, sacas la emoción de la madre y la persona pierde el miedo. En conclusión, hagamos introspección, conozcamos a nosotros mismos. Es algo que deberíamos de aprender, ya que nos han enseñado a conocer lo de afuera, lo externo, pero nunca nos enseñaron a conocer lo interno. Conozcamos nuestra historia, conozcamos los conflictos de la infancia, esa historia heredada, conozcamos los conflictos de los ancestros y observarnos a quién estamos repitiendo. Nos va a cambiar la vida por completo. Nuestro éxito en la vida se debe a la mayoría de las veces al desbloqueo. Al desbloquearte, todo se viene en cascada. Todo lo que antes estaba negado para ti se comienza a abrir. La clave del juego de la vida, aprender a desprogramarte de un trauma o herida, lo puedes lograr tú mismo. Mi inconsciente más mi consciente me dan resultado potenciado. Yo mismo genero un resultado mayor. Entonces, al estar desbloqueado, mi frecuencia vibracional se eleva y por lo regular me acerco con personas más exitosas en la escala social. El tener estos conocimientos y ponerlos en práctica se trata de entrenar en la vida cotidiana. Podemos llegar a tomar conciencia para lograr trascender. Si no puedes solo, apoyados con terapia. Si sana una persona, sana a otra persona de allá afuera. Y así poco a poco podemos ir sanando a una sociedad entera, a tu país o al mundo entero, cambiando al mundo entero. Mi sueño en mi vida es seguir aprendiendo a desprogramarme continuamente. Tiene un gran impacto en mi viaje por la vida y poder seguir compartiendo es para mí una gran satisfacción de poder ayudarme para poder apoyar a las personas que se interesen y desean tener la capacidad de cambio, para sentir el contacto con nuestro mundo interior, nuestro ser interior, donde está nuestro mayor tesoro, donde nos recargamos de energía vibracional, llenamos nuestro vaso, llenamos o nuestra taza. Si alguna vez nos sentimos vacíos, aquí adentro nos llenamos. Está nuestra fuente de poder adentro, nuestro ser interior, que nos da paz, nos da tranquilidad, nos da armonía, nos da satisfacción. Y todo eso equivale a nuestra felicidad.